Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a tomar un texto de la primera carta del apóstol San Juan. Está en el capítulo 2, en el versículo 14. Dice la segunda mitad del versículo 14: les he escrito, jóvenes, porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre sino del mundo. Palabra de Dios. Hermanos, este texto del capítulo 2 de la primera carta de Juan es muy actual, sobre todo porque nos cuenta que la juventud es el lugar de la fuerza de Dios. Dice la palabra que acabamos de proclamar, dice aquí: les he escrito porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ahora debemos preguntarnos, este texto se escribió para aquellos jóvenes de aquella época. Podemos preguntarnos si ese mismo texto se puede aplicar a nosotros. Es decir, podemos preguntarnos si nosotros somos fuertes. Podemos preguntarnos si la palabra de Dios está viva y permanente en nosotros. Y podemos preguntarnos si somos de aquellos que han vencido al maligno. Estas preguntas son importantes porque hace unos meses estaba en una convivencia con un grupo de amigos. Había niños, jóvenes y adultos. Y al preguntarles a todos qué era lo que más les preocupaba, les inquietaba, les cuestionaba en este momento de su vida, los jóvenes de una manera casi unánime dijeron: nos sentimos confundidos. Y a mí me preocupó mucho escuchar que aquellos jóvenes, eso fue en mi país, Colombia, que aquellos jóvenes decían: estamos confundidos. Me preocupó eso
Porque cuando una persona está confundida, es como un soldadito, como un soldado que tiene varios jefes, varios generales, y hay uno que le dice, vamos hacia allá, y el otro le dice, no, vamos hacia acá. Hoy, muchos jóvenes, he podido comprobar, se sienten confundidos, tienen muchas voces, tienen muchos jefes, tienen muchos generales. Pero cuando hay tantas voces en tu cabeza, cuando hay tantas fuerzas que se disputan tu corazón, entonces no puedes ser fuerte. No puedes ser fuerte porque si uno te dice que corras hacia allá y otro te dice que corras hacia acá, entonces no eres fuerte, porque no puedes darle tu empeño, no puedes darle tu cuerpo, tu alma, tu fuerza a algo que no entiendes o si tú estás dividido. Por eso hay una pregunta que debemos hacernos. ¿También nosotros estamos confundidos? Y quizás la respuesta para muchos es que sí, porque hoy, especialmente la juventud, es un terreno en disputa. A todo el mundo le interesan los jóvenes, las corrientes políticas más diversas quieren que tú te vayas detrás de ellos. Las opiniones sobre qué es la familia, qué es la pareja, qué es el amor, qué es el sexo, las más diversas opiniones hoy se disputan tu cabeza y tu corazón. Así, por ejemplo, encontramos que hay algunos jóvenes que piensan, da lo mismo el amor con el que sea, con hombre, con mujer, animal o cosa, da lo mismo, porque el amor es amor. Otros jóvenes, en cambio, se preguntan, ¿realmente da lo mismo? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con la sociedad si nosotros abrimos todas esas puertas? Y por eso muchos jóvenes no son fuertes, porque tienen grandes dudas, grandes preguntas. Y esas preguntas hacen que se sientan divididos. Si tú estás dividido, tú no puedes ser realmente fuerte. La palabra de Dios dice en el texto de la primera carta de San Juan, dice, ustedes son fuertes. Y dice, la palabra de Dios permanece en ustedes. Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Si de verdad la palabra de Jesucristo, la palabra de la Biblia, como la confiesa nuestra Iglesia Católica, si esa palabra realmente ha encontrado su casa y su lugar en ti, se puede decir de ti que la palabra de Dios habita en ti. Se puede decir que aquellos que te conocen, aquellos de tu familia, de tu parroquia, de tu colegio, de tu universidad, aquellos que te conocen, ven en ti una persona que realmente refleja esa palabra de Dios. Es una gran pregunta. Y luego viene la otra pregunta. Dice hermosamente el texto que hemos leído, ustedes, jóvenes, han vencido al maligno. Pero resulta que en muchísimos lugares encontramos jóvenes que parece que están más bien bajo el poder del mal. Me he encontrado con mujeres jóvenes de 19 años
que ya han tenido 3 y 4 abortos. Me he encontrado con niños de 14 años que dicen: yo quisiera suicidarme. Hace poco conocí el caso de una pequeñita, una niña de 9 años. Ella vive en un edificio y un día le decía a la mamá: mamá, yo no quiero vivir más. ¿Por qué no me tiras desde este balcón y me matas de una vez? Estas cosas están pasando en nuestro tiempo. Hay muchachos que se están haciendo cortadas en su piel. Se cortan, se hacen distintas cortadas, a veces respondiendo a los llamados retos o desafíos que se vuelven populares en internet. Encontramos muchos jóvenes que están desde hace ya algún tiempo esclavizados a la pornografía o al consumo de distintas drogas. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad se puede decir que nuestros jóvenes han vencido al maligno? Repito las 3 características de la juventud según la primera carta de Juan. Jóvenes fuertes, que tienen clara una dirección y que son capaces de soportar los impactos, las seducciones con que el mundo pretende convencerlos. Luego, segunda pregunta: si la palabra de Dios permanece en nosotros, si de verdad las personas que nos conocen en nosotros, reconocen en nosotros la fuerza de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, si se puede decir que estamos venciendo al maligno, o si en cambio habría que decir con tristeza que las fuerzas de las tinieblas están teniendo ese poder sobre nosotros. El texto que hemos leído de la primera carta de San Juan nos dice algo muy importante, y es la influencia que el mundo tiene en nosotros. ¿Cómo se hace para cambiarle la cabeza a una persona? ¿Cómo se hace para cambiarle los valores a una persona? Porque conocemos el caso de personas que cuando llegan a la universidad tenían ciertas ideas y ciertos valores, pero después de 1 o 2 o 3 años en la universidad, ya no creen lo que antes creían, ya no viven lo que antes vivían. Les han cambiado su cabeza, les han cambiado su corazón, su manera de pensar ha cambiado. Es bueno que nos preguntemos por qué pasa esto y cómo pasa esto. ¿Cómo es eso de que se pueda cambiar a veces con tanta frecuencia y a veces con tanta facilidad la cabeza de las personas? Yo creo que es muy importante que nosotros en esta edad en que nos encontramos, y hablo especialmente para ustedes, queridísimos amigos, es muy importante que nos preguntemos cómo nos cambian el pensamiento, cómo nos cambian la cabeza. Esto es muy importante que lo preguntemos. Y la primera carta de Juan nos da una pista muy, muy luminosa. Se trata de la influencia que el mundo tiene en nosotros. ¿Cómo influye el mundo para cambiarnos la cabeza? Un gran santo de nuestra Iglesia Católica, llamado San Juan de la Cruz,
nos da una pista. Él habla de las flores y las fieras. Él llama las flores a aquellas cosas que nos seducen, como la belleza de una flor puede atraernos. Y Él habla de las fieras como aquellas cosas que nos asustan, aquellas cosas que nos paralizan con el miedo. Vamos a ver cómo funciona esto. Y te puedo asegurar que lo que vamos a decir te va a servir para toda la vida. Porque la manera como el mundo quiere cambiarte la cabeza, la manera como el mundo quiere ponerte en sintonía con las ideas que hoy son de moda, esa estrategia es siempre muy parecida. Y si tú aprendes lo que hoy vamos a comentar, vas a tener una gran libertad y una gran independencia en tu pensamiento. Vamos a aprender eso. ¿Cómo hacen para cambiarnos? Y vamos a aprender cómo podemos también nosotros permanecer fieles a lo que hemos recibido. Porque lo que nos propone el Señor, esto que hemos dicho, que seamos fuertes, que la palabra de Dios permanezca en nosotros y que podamos vencer al maligno, eso es lo propio de nuestra juventud. Y no podemos dejar que eso se pierda. Así que muy atentos, por favor. Recuerda que es muy importante que le ayudes a tu compañero a permanecer atento. Entre todos nos vamos a ayudar. Sé que las circunstancias físicas son un poquito especiales, pero nos vamos a ayudar y vamos a permanecer atentos, porque esta enseñanza te va a servir para toda la vida. Mucho después de que pase esta jornada, te va a servir a ti, a tus amigos y también, si un día formas un hogar, a tus hijos. Vamos a aprender. Nos dice San Juan de la Cruz que la manera como nos cambian es a través de las flores y las fieras. Las flores son las seducciones y las fieras son los miedos. A muchos de nosotros, si nos preguntaran, ¿tú eres una persona con muchos miedos? Seguramente diríamos, no, yo no me considero una persona miedosa. Muy bien que lo digas, pero hay especialmente 3 miedos que son muy frecuentes en la época de la juventud. Existe un miedo que es el miedo a la soledad. El miedo a la soledad es el miedo a perder la pertenencia que tenemos a nuestro grupo de amigos, a las personas que son importantes para nosotros. Por el miedo a la soledad, también tenemos el miedo a ser distintos y a pensar diferente del grupo que nos rodea. No hace mucho, una amiga joven me comentaba lo que ella ha vivido en la universidad. Ella me decía, en mi clase, en mi grupo, somos más de 20 mujeres. También hay algunos hombres, pero ella se refería sobre todo a las niñas. Y decía ella, de todas esas mujeres, yo soy la única que cree que el aborto voluntario siempre es malo. Las amigas que me rodean en mi curso, en mi grupo, todas piensan que el aborto se puede permitir
Por ejemplo, en el caso de una malformación genética o en el caso de una violación. Y esta niña, amiga mía, habla con sus amigas y les dice el argumento clásico en contra de esa idea del aborto por violación. Lo que dice mi amiga es: ¿cómo se les ocurre castigar a muerte, condenar a muerte al bebé, sabiendo que el bebé no fue el que violó a la mamá? Si vas a castigar a alguien, tendrías que castigar al violador. El bebé no es culpable. El argumento de mi amiga es perfecto, es lógico, pero a pesar de eso, sus amigas de la universidad no admiten ese argumento porque ellas piensan que la mujer debe tener siempre el derecho de abortar. Entonces mi amiga les dice: si tú quieres defender a las mujeres, dime qué pasa con las mujeres que son abortadas, porque esas también son mujeres pequeñitas, porque apenas están creciendo, pero son mujeres. ¿Cómo se te ocurre decir que defiendes a la mujer si no defiendes a los millones de niñas que son abortadas? Las amigas de la universidad no tienen respuesta para eso, pero siguen pensando que hay que abortar. El resultado de estas conversaciones, ¿cuál es? El resultado es que mi amiga se ha ido quedando sola porque sus amigas de la universidad, o las llamadas amigas, porque muchas veces hay que ponerle comillas a eso de decir que son amigas. Las amigas de la universidad resulta que poco a poco la han ido aislando, y sentir que te aíslan, sentir que eres la niña diferente, sentir que no te invitan cuando todas van a salir, sentir que nadie te contó de la fiesta del fin de semana pasado, sentir que nadie cuenta contigo para el paseo o las vacaciones, es duro. Y cuando tú sientes que te empiezan a excluir, entonces empiezas a sentirte mal. Y muchos jóvenes tienen miedo a esa soledad. ¿Y sabes cuál es el síntoma de que uno tiene miedo? Cuando uno empieza a callarse lo que uno cree. Cuando uno empieza a cerrar la boca para no meterse en problemas. Cuando uno empieza a guardar silencio. Pero el propósito de ese silencio, ¿cuál es? El propósito de ese silencio es que no me vayan a excluir. Porque si yo digo lo que realmente creo, si yo digo lo que realmente pienso, me van a excluir. Esa es una manera como el mundo empieza a dominarte. El miedo de ser distinta, el miedo de no pensar como los demás, hace que te vayas volviendo cobarde. Y de tanto callar lo que tú crees, de tanto callar lo que de veras piensas, empieza a ganar terreno la palabra de los que no piensan como tú. Y en vez de estar llena de la palabra de Dios, en vez de estar lleno de la palabra de Dios, empiezas a llenarte de aquello que el mundo afirma hoy. Entonces, ¿cuál es el primer miedo que hace que nosotros vayamos soltando nuestras convicciones y nos vayamos dejando convencer? El primer miedo es el miedo a la soledad, el miedo a pensar distinto, el miedo a quedarme solo. Hay un segundo miedo. Ese segundo miedo es el miedo al fracaso.
El miedo al fracaso se manifiesta sobre todo porque hay mucha, pero mucha competencia hacia el futuro. Cada vez el ambiente laboral, el ambiente de trabajo es más exigente y se necesita no solamente una buena preparación académica, sino que a veces simplemente importa, se vuelve muy importante en qué universidad estudiaste o qué títulos tienes. ¿Por qué surge un miedo de aquí? Porque entonces muchas personas buscan aquellos centros de estudio que son los más famosos. Todos sabemos que en el mundo entero hay universidades, hay centros de estudio que son muy famosos. Así, por ejemplo, en Inglaterra tienes a Oxford o a Cambridge, en Estados Unidos tienes a Stanford o Harvard o Yale. Pero ¿sabes lo que sucede? Que esos centros de estudio en donde hay un altísimo nivel académico suelen tener profesores, suelen tener docentes llenos de gran soberbia, y en su soberbia y en su arrogancia, esos profesores con mucha frecuencia se convierten en grandes autoridades que ridiculizan la fe, que ridiculizan la iglesia, muchas veces diciendo mentiras. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que le damos un lugar de tanta importancia a esos grandes centros de estudio en cada país, y luego resulta que esos son los centros de estudio donde están los grandes burlones y los grandes calumniadores de la fe cristiana y católica. En Colombia, por ejemplo, es muy famosa la Universidad de los Andes, y la verdad es que esta universidad de muchas maneras se encarga de destruir la fe de las personas que allí llegan. Yo he visto muchachos y chicas que llegan a estos lugares y que cuando llegan a estos sitios cambian totalmente, les cambian la cabeza, porque las grandes autoridades de ese lugar, los grandes y más famosos profesores, son hábiles para burlarse de la fe y para criticar a la iglesia. Muchos jóvenes, cuando llegan a estos lugares, no tienen la formación académica suficiente para filtrar lo que les están diciendo, y al fin terminan doblegados porque sienten que deben estudiar en esos sitios, pero luego resulta que esos sitios son también los lugares donde más se niega la fe. El miedo al fracaso hace que muchos jóvenes idolatren esos lugares de estudio, y las consecuencias son bastante graves. El último miedo que quiero mencionar, y que también tiene un gran impacto, es el miedo a parecer atrasado, el miedo a parecer dinosaurio, el miedo a parecer retrógrado. Cuando tú empiezas a sentir que tú eres atrasado, se parece mucho a lo que dijimos antes de no sentirse solo. Así como no queremos sentirnos solos, tampoco queremos sentirnos atrasados. Se convierte en una especie de idolatría el ser progresista, el ser de avanzada, el estar a la última moda, también en las palabras que decimos y en las opiniones que tenemos.
Pero yo digo una cosa, hay valores que son valores en el siglo XXI, como eran valores en el siglo XIX, o en el siglo XIII, o en el siglo V. Algunas personas, para lograr que nosotros aprobemos ideas contrarias a la moral católica, nos salen con cosas como estas. Pero por Dios, si ya estamos en el siglo XXI, lo que nos están diciendo con eso es: no vayas a parecer atrasado, no vayas a parecer anticuado. Pero es una trampa, porque cuando nos hablan de esa manera, en realidad lo que nos están diciendo es: tienes que pensar como hoy es de moda. Entonces hay tres miedos que sin darnos cuenta se nos van metiendo en nuestra juventud. El primer miedo es el miedo a ser diferente. El segundo miedo es el miedo al fracaso, que hace que idolatremos ciertos centros de estudio y ciertas opiniones que dicen las celebridades. El tercer miedo es el miedo a parecer atrasado. Y ¿sabes una cosa? Sin darse cuenta, esos miedos se le meten a uno en el corazón. Esas son las fieras de las que hablaba San Juan de la Cruz. Y cuando esas fieras se meten en nuestro corazón, entonces nos van cambiando la cabeza. Vamos a terminar esta predicación mencionando algo sobre las flores que dice San Juan de la Cruz. Es decir, cuáles son aquellas seducciones que tienen poder con mucha facilidad en nuestro corazón. También aquí vamos a mencionar tres seducciones que suelen tener mucha fuerza en el corazón de los jóvenes. La primera de esas flores, la primera de esas seducciones, es la idea de la libertad. Oh, la libertad, ¿a quién no le resulta atrayente la libertad? Y especialmente en nuestra juventud, la libertad es algo que nosotros anhelamos con mucha fuerza. Libertad. Pero para muchos jóvenes, la libertad se define como hacer lo que a mí me parezca, para decirlo con un lenguaje más rudo, hacer lo que se me dé la gana. Pero ¿cuál es el peligro? Que cuando tú tomas como definición de libertad hacer lo que se me dé la gana, el que sepa manejar tus ganas, te maneja a ti. Y hay toda una corriente de pensamiento, y hay todo un cuerpo de conocimiento que sirve para manejar las ganas. De hecho, toda esa área que se llama marketing, el marketing es exactamente eso. Es el arte de manejar las ganas, es el arte de lograr que tú te intereses por algo, incluso hasta el punto de gastar tu tiempo, tu fuerza, tu talento o tu dinero en algo. Ese es el marketing. Entonces es una mentira esa idea de libertad, simplemente como gusto o como ganas. Es una mentira, es un engaño. La verdadera libertad no puede ser esa. Porque si esa fuera libertad, la persona que sepa manejar tus ganas, te maneja a ti. Y eso exactamente es lo que ha sucedido con muchos de nuestros jóvenes. Entonces, primera de las flores, es decir, primera de estas seducciones que fácilmente nos engañan, una idea de libertad como hacer lo que a mí me guste. El que te maneje el gusto, te maneja a ti. Y tú vas a creer que eres muy libre
pero en realidad te están manejando a gusto. Segunda seducción. Esa segunda seducción se llama la generalización irresponsable. Generalización irresponsable. La más clara generalización irresponsable es aquel lema que han utilizado mucho para difundir la ideología de género. Love is love. Amor es amor. Como quien dice, no importa a quién ames si estás amando. El amor, el verdadero amor, por supuesto que es necesario para el ser humano. Y es precioso que nosotros podamos amar. Pero ten en cuenta una cosa. Cuando nosotros hablamos de amor, hay que tener cuidado que no sea un amor de contrabando. Hay que tener en cuenta que con mucha facilidad lo que llamamos amor es una satisfacción puramente sensual y en el fondo egoísta. De manera que la palabra amor es una palabra que fácilmente se vuelve de contrabando. Y además, si hablamos en la familia, es evidente que el niño necesita amor, pero también es evidente que las características biológicas, metabólicas, fisiológicas y psicológicas del hombre y de la mujer son distintas sobre la base precisamente de la biología misma. Puesto que son distintas estas características, el amor femenino y el amor masculino son distintos y complementarios. El niño necesita amor, claro, pero ese niño que necesita amor, si tú le das la oportunidad, te va a decir que él quiere amor de papá y amor de mamá. No puedo detenerme aquí en leer los testimonios de personas que han sentido precisamente esa necesidad. ¿Por qué le vamos a negar a ese niño que reciba la doble riqueza de amor femenino y amor masculino? Pero resulta muy atrayente utilizar una palabra tan general como la palabra amor para decir basta con amar. No es cierto, y tampoco es cierto para ti. No es verdad que muchas veces cuando tienes algo que quieres compartir, tú quieres compartirlo con una amiga, y tú tienes amigos y amigas, pero hay cosas que tú sientes que te las va a entender mejor una mujer. Y hay veces que tú quieres pedir un consejo o quieres compartir algo y tú dices, me gustaría escuchar la opinión de un buen amigo. O sea que nosotros necesitamos amigos y amigas, pero nosotros mismos nos damos cuenta la diferencia que hay entre lo que me puede decir una mujer, lo que me puede decir un hombre, la manera como me puede acoger una amiga, la manera como me puede acoger un amigo. Entonces, aquí tenemos una seducción, una mentira que tiene poder en muchos corazones. Nos dicen una palabra general, la palabra es amor, una palabra que a todos nos gusta, pero hay un engaño, y es que cuando nos hablan de ese amor, en realidad están generalizando de una manera irresponsable. Hay que tener cuidado con esa generalización. Entonces, la primera falsa flor, una flor de seducción que nos engaña, es la libertad. La libertad cuando se presenta como hacer lo que me dé la gana. La segunda seducción, que es una trampa para el corazón, es la seducción propia de esta generalización irresponsable.
Y la última seducción que quiero comentarles para terminar esta reflexión, la última flor, la última seducción que nos hace mucho daño, es despreciar la experiencia de otros como si nosotros fuéramos los primeros y los únicos que sabemos. La Biblia constantemente nos está invitando a tomar en consideración lo que otros han aprendido. La verdadera sabiduría no empieza contigo. El mundo no empezó contigo. Y cuanto más quieras y puedas aprender de otras personas, más sabia, más libre y más feliz será tu vida. Hermanos, cerremos esta predicación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la palabra de Dios llama a los jóvenes a que sean fuertes, a que tengan en su corazón la fuerza de la palabra de Dios, y llama a los jóvenes a que sean victoriosos sobre el poder de las tinieblas. Pero hay que tener cuidado, porque nos atacan ciertos miedos. Nos ataca el miedo de la soledad. No queremos ser distintos, y a veces por no querer ser distintos nos callamos demasiado y dejamos que otros colonicen nuestra cabeza y la pueblen con sus propias ideas. Segundo, hay otro miedo, que es el miedo al fracaso, y por reacción a ese miedo idolatramos ciertas celebridades, idolatramos a ciertos centros de estudio, con la consecuencia de que esos centros se vuelven centros de difusión contra la iglesia y contra la fe. Y luego, también es verdad que tenemos otros miedos, y esos otros miedos que también tienen poder dentro de nosotros, nos hacen inseguros y hacen que nosotros perdamos nuestra capacidad de actuar. Por ejemplo, y fue el tercero que mencionamos, el miedo a parecer anticuado. Miren, tantas chicas con las que he podido hablar y me dicen: yo quisiera un noviazgo como los de antes, un noviazgo que tuviera poesía, ternura, respeto, romance. Ese es el noviazgo que yo quisiera. No tengan miedo, jóvenes, no tengan miedo de ser anticuados en esas cosas que valen la pena. Y luego está el tema de las seducciones, la falsa seducción de una libertad, como hacer lo que se me da la gana. No crean en eso, porque así les manejan las ganas a ustedes. Segundo, las falsas generalizaciones, como aquello de que amor es amor. Sí, el amor verdadero es muy valioso, pero eso no significa que sea igual el amor de un niño al amor de un adulto. No es igual el amor de un hombre al amor de una mujer. Y tú lo sabes, porque hay momentos en que tú buscas a tus amigos y otras veces buscas a tus amigas. Cuidado con las generalizaciones. Y en tercer lugar, está el tema de la libertad, está el tema de las generalizaciones, y hay que tener cuidado con esa otra seducción que a veces llega a nuestro corazón. Esa seducción de que tengo que ser moderno, tengo que ser de avanzada. ¿Y quién ha dicho que todo lo nuevo necesariamente es mejor? Es mucho mejor saber aprender de la experiencia. Demos gracias a Dios que nos permite reunirnos, y ahora les invito a que respondan después de mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.